sala de recepciones, que también se conserva bastante bien. Y bueno, vamos a hablar ahora un poco, bueno, como pueden observar, evidentemente este convento, pues aquí observamos el campanario que data de 1631. Pues bien, más adelante en la historia, vamos a mediados del siglo XVIII, a tiempos de Felipe V. Felipe V tiene un decreto que es el convento pasará a ser un cuartel militar. Luego, más adelante en la historia, vamos a mediados del siglo XIX, donde es el general Espartero el que crea un decreto en el cual crea 14 capitanías militares, siendo Valencia una de ellas. Y ya en las postrimerías del siglo XIX, crea el decreto del 22 de marzo. Este decreto, bueno, estas 14 capitanías que estaban en el norte de España se fundan únicamente en 7, absorbiendo Valencia la tercera región militar. El procede de la siguiente manera hasta Valencia. La primera Madrid, la segunda Sevilla, la tercera región Valencia y por tanto nosotros está Barcelona. Y ahora ya nos vamos un poco más adelante. Vamos a los tiempos de la Segunda República, 1931-1936. El que fue ministro de Guerra, Manuel Azaña, realizó una reforma en el ejército, en el que aparte, suprimió los ejércitos militares y suprimió las capitanías generales. En su lugar creó unas divisiones orgánicas comandadas por un general de división. Entonces, al acabar la Guerra Civil Española, en el 39, el gobierno de Franco vuelve a restaurar las capitanías generales. Y a la Valencia le volvió a dar la tercera región militar y con ello, se le dio el tercer cuerpo del ejército con las divisiones. Y ahora, nos vamos un poco más adelante del tiempo. Aquí es que la idea se les digo la fecha del 23 de febrero de 1931. ¿A qué les suena? ¿Qué recuerda? El golpe de Estado, ¿verdad? Bien, cuando en esa fecha el teniente coronel Tercero hizo el golpe de Estado en el Congreso de los Diputados, hubieron varias cabecillas que le ayudaron en el golpe, como por ejemplo el general Armada o el general Miranda del Bosque. En este caso, el general Miranda del Bosque se estuvo a Valencia para que la tomaran. Y se decretó el toque de queda, que no fue hasta el día siguiente cuando se hizo contra el golpe de Estado y fueron desmantelados. Y el general Miranda del Bosque también fue detenido. Dio las órdenes de que se desmantelaran. Y aún aquí